Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Vamos a presentar la guía de planificación para la comprensión. Nosotros somos el grupo número 4 y estamos integrados por el economista Jaime Celi, el licenciado Edison Espín, la ingeniera Carmen Garzón y quien les habla, Margarita Cedel. Bueno, tenemos que en el Ecuador los diversos planes de acción puestos en marcha, particularmente desde 2016 para el Bachillerato General Unificado, pretenden dar un giro educativo a la sociedad mediante prácticas educativas que permitan a los estudiantes prepararse para la vida y la participación en una sociedad democrática, para el mundo laboral y del emprendimiento, o para continuar con su formación universitaria. La enseñanza de bachillerato enfrenta numerosos desafíos y dilemas en el contexto actual, que abarcan tanto problemas estructurales como adaptaciones necesarias a cambios sociales y tecnológicos. Nuestros objetivos con este deber es realizar un diagnóstico situacional del caso especificado, identificar los problemas claves que enfrenta la educación de bachillerato y descubrir el dilema de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato a nivel del educador. Tenemos nuestra metodología de la investigación. Eh, Nosotros, para realizar un informe sobre las capacidades que enfrentan los estudiantes del bachillerato en el contexto ecuatoriano, creemos que es fundamental utilizar una metodología estructurada y sistemática que nos permita obtener datos precisos y relevantes. Tenemos, por ejemplo, la revisión de literatura que comprende el texto y los antecedentes de la educación en el bachillerato en Ecuador. También identifica los estudios previos y las teorías relevantes. Nuestros métodos cuantitativos es lograr resultados numéricos sobre las percepciones y experiencia de los estudiantes, y también cuestionarios estructurales con preguntas cerradas. Y como métodos cualitativos tenemos que lograr información explícita sobre las experiencias y percepciones de los estudiantes, docentes y padres, y las guías de entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes. Nuestro análisis de complejidad, tenemos que los problemas de aprendizaje en el bachillerato ecuatoriano está influenciado significativamente por las metodologías utilizadas por los docentes, mientras que las metodologías tradicionales ofrecen estructura y familiaridad, las innovadoras promueven un aprendizaje más activo y relevante. A continuación, mi compañero. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el contexto educativo del Ecuador. Eh, Dentro del contexto educativo en el Ecuador, podemos identificar muchas aristas o muchos puntos que se analizan en todo proceso de desarrollo de aprendizaje, entre los cuales puedo destacar las metodologías tradicionales versus las metodologías innovadoras. De cada una de ellas les voy a detallar la descripción, su impacto, las ventajas, desventajas y la complejidad asociada. En las metodologías tradicionales, ¿qué les puedo hablar de ellas? Incluyen clases magistrales, memorización y uso limitado de la tecnología. En el impacto en el aprendizaje, puedo decirle que las metodologías tradicionales manejan un enfoque constructivista. Dentro de las ventajas tenemos que manejan una estructura clara, familiaridad para los estudiantes, y dentro de las desventajas vemos que tiene una pasividad en el aprendizaje, ya que tiene falta de desarrollo de habilidades críticas y creativas. En la complejidad asociada puedo indicarles que los estudiantes con dificultades para mantener la atención, falta de motivación y problemas para aplicar el conocimiento en contextos prácticos. Dentro de las metodologías innovadoras, puedo describir que incluye aprendizaje basado en proyectos, enseñanza colaborativa, el uso de tecnología y métodos constructivistas. Asimismo, también tiene la ventaja que promueven el desarrollo participativo, la mejora en la habilidad crítica y la resolución de problemas. Pero como desventaja, tienen que requieren mayor preparación y adaptación por parte de los docentes, ya que existe la variabilidad en la eficacia según la implementación dentro del aula.
Y dentro de la complejidad asociada tenemos que la desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos y la resistencia al cambio por ciertos docentes y estudiantes. De igual manera, tenemos también la formación continua y capacitación apropiada para los docentes. Como nos indicaba el magíster, no el hecho de que exista la formación continua quiere decir que ésta sea la más adecuada o la más apta e idónea para poder nosotros desarrollar nuestras capacidades y habilidades como docentes. Tenemos también el acceso a los recursos educativos. Sabemos que el principal problema es la desigualdad que existe en las instituciones educativas, sobre todo en las fiscales, en el acceso a materiales y recursos educativos tecnológicos. Esto puede exacerbar la brecha que actualmente existe, perdón, de aprendizaje entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Tenemos también la adaptación al contexto local, dado que las metodologías importadas de otros contextos pueden tal vez no ser adecuadas en nuestro entorno cultural y socioeconómico cotidiano. Y por último, tenemos la participación activa del estudiante, ya que como es de conocimiento público, la falta de participación de nuestros estudiantes durante el desarrollo pedagógico de la clase se da por la falta de motivación y de compromiso por parte de ellos. También les voy a hablar sobre los desafíos actuales en los cuales incurre todo este proceso de aprendizaje. Tenemos algunos aristas o algunos puntos entre los cuales puedo destacar la resistencia al cambio de metodologías tradicionales. A pesar de los avances pedagógicos, muchas instituciones aún prevalecen la tradición y el uso de métodos poco tecnológicos como clases magistrales y la memorización. ¿Esto qué impacto tiene en los estudiantes? Los estudiantes pueden sentirse desmotivados y desconectados del proceso de aprendizaje, limitando su capacidad para desarrollar sus habilidades críticas y creativas. ¿Qué solución nosotros podemos implantar para este desafío? Promover la capacitación docente en metodologías activas y constructivistas. Implementar políticas educativas que incentiven la innovación en la enseñanza. Tenemos nuevamente la falta de capacitación docente en metodologías innovadoras, ya que muchos docentes carecen de formación continua, sobre todo en metodologías pedagógicas modernas y efectivas. ¿Qué impacto tienen en la enseñanza? La falta de conocimiento y habilidades por parte de nosotros los docentes en aplicar nuevas tecnologías limitan las oportunidades a los docentes que desean mejorar sus métodos de enseñanza. Como solución o propuesta de solución, puedo indicar que se deben establecer programas regulares de desarrollo profesional y formación continua para los docentes y crear redes de intercambio de buenas prácticas pedagógicas entre ellos. Otro punto tenemos la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos, ya que existe la disparidad significativa en el acceso a tecnologías y recursos educativos entre diferentes regiones y escuelas, lo cual logra un impacto en los estudiantes de áreas rurales o con menos recursos, ya que tienen desventajas significativas en comparación con aquellos en áreas urbanas con mejor infraestructura. Existen también desajustes entre el currículo y las necesidades del estudiante. El currículo a menudo no está alineado a las necesidades actuales y contextos reales de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea irrelevante para ellos. Puedo también enfocarme en lo que es el aprendizaje activo y colaborativo, ya que las metodologías activas entre las cuales destacamos el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque constructivista y aprendizaje colaborativo no se utilizan ampliamente en la actualidad. Los estudiantes no desarrollan habilidades muy importantes, tanto como la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos también nosotros solucionar esto? Incentivando el uso de metodologías activas a través de políticas educativas y programas de capacitación y proveer de recursos y materiales necesarios para la implementación de estas metodologías. Tenemos la insuficiente evaluación formativa, ya que se centran mayoritariamente en exámenes estandarizados y pruebas sumativas, dejando de lado la evaluación formativa continua, lo cual no se proporciona retroalimentación continua a los estudiantes, lo que les impide el ajuste y mejora continua en su desarrollo pedagógico. ¿Qué podemos proponer nosotros como soluciones? Integrar prácticas de evaluación formativas que permitan una retroalimentación constante y útil para los estudiantes. Tenemos la adaptación a diversas necesidades de aprendizaje, entre los cuales puedo indicar que la enseñanza a menudo no identifica plenamente las necesidades y la modalidad que aprenden de manera individual cada estudiante. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje o estilos no tradicionales pueden quedar rezagados y desmotivados. En este estudio de caso que nosotros vamos a trabajar en este informe,
hemos tomado como punto de partida la unidad educativa 7 de noviembre, la cual se encuentra sentada en el casco urbano del Cantón Naranjal, provincia del Guayas. El análisis se fundamenta en los métodos de enseñanza que manejan los docentes y cómo éstas impactan en las calificaciones y a la vez influyen en la motivación de los estudiantes. Hemos podido identificar desinterés y desmotivación por falta de los métodos activos y participativos, los cuales contribuyen a la desmotivación de los estudiantes. También hemos podido corroborar la falta de habilidades críticas, ya que la predominancia de la memorización sobre el pensamiento crítico existe en la actualidad en esta unidad educativa, lo que serviría para resolver estos problemas, ya que limita el desarrollo de las habilidades esenciales. De igual manera, existe desigualdad en el acceso a recursos, ya que la insuficiente disponibilidad de recursos tecnológicos en materiales didácticos afecta negativamente el aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa. Dentro del análisis crítico podemos indicar que en este estudio se pudo observar que la poca motivación que tienen los estudiantes que cursan el bachillerato en la unidad educativa 7 de noviembre ha provocado un desinterés en la materia de matemáticas y por consecuencia ha generado una brecha entre el estudiante, el docente y el aprendizaje significativo que esto conlleva. Mediante este análisis pudimos comprobar que el 70% del personal docente no practica una metodología activa dentro del aula, mientras que el 30% que lo practica no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios. Sin embargo, utilizan el Flipped Classroom, en donde los estudiantes se vuelven participativos dentro del aula clase. Es importante destacar que el estudio de este tema tiene mucha relevancia a nivel de la institución, ya que ayuda a medir el ambiente participativo y cognitivo tanto de los estudiantes como los docentes dentro de la clase. En este aspecto, se puede concordar que la clase invertida es de mucha ayuda para que el aprendizaje beneficie el desarrollo crítico de los estudiantes. Dentro de la propuesta de soluciones tenemos la capacitación continua para los docentes. Se tienen que implementar programas de formación y desarrollo profesional enfocados en nuevas metodologías que involucren una participación activa del docente, además de capacitarlo en entornos virtuales. Tenemos la incorporación de metodologías activas, por lo cual se tiene que promover el uso del aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza colaborativa y métodos constructivistas dentro del aula. La mejora de la infraestructura y recursos, ya que trabajar en conjunto con la comunidad educativa para mejorar la infraestructura tecnológica de la unidad educativa y mejorar el acceso equitativo a los recursos educativos. También nosotros tomamos como propuesta de solución una nueva adaptación del currículum. Se tiene que revisar y adaptar el currículum para que sea más relevante y contextualizado, considerando las necesidades y realidades de los estudiantes. Y por último punto tenemos la evaluación formativa y personalizada, ya que se debe implementar prácticas de evaluación formativa que proporcionen retroalimentación continua y personalizada para los estudiantes. Como punto final tenemos una reflexión personal en el cual el estudio de nuestro caso de la metodología de la docencia deja de enseñar de una forma metodológica, capacitarnos para poder realizar una enseñanza donde los estudiantes desarrollen sus capacidades de una forma directa, aplicando una pedagogía a base de proyectos, donde ellos puedan observar una enseñanza-aprendizaje y así aplicarla dentro del aula invertida. A continuación, mi compañera Margarita continuará con el siguiente tema. Vamos a revisar la planificación de clases para la comprensión. El primer tema es sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. En la etapa 1 vamos a identificar los resultados deseados, es decir, cuáles son nuestras metas y objetivos. ¿Qué quiero que puedan hacer los alumnos? El objetivo de este tema sería resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas, utilizando los métodos de sustitución o eliminación de Gaussiana. Entonces, ¿qué tienen que conocer para que puedan comprender este tema, para que puedan solucionarlo? Los estudiantes al término de la clase serán capaces de comprender que los métodos analíticos de resolución de sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas se resuelven, sea por el método de sustitución o el de eliminación de Gaussiana. También que en algunos casos no habrá solución, en otros habrá soluciones infinitas y en otros habrá una única solución. También van a comprender que hay una serie de formas de resolver este sistema.
Las técnicas comunes implican el intercambio de filas, dividir y multiplicar una fila por una constante y sumar o restar un múltiplo de una fila a otra. Para poder resolver y comprender cuáles son las preguntas esenciales que debemos realizar. La primera sería, ¿cuál es el método de resolución de los sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas? La segunda sería, ¿cuáles son las soluciones que puede dar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? Y por último, ¿cuáles son los pasos para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? También tenemos el saber. ¿Qué es qué es lo que vamos a conseguir que sepan nuestros estudiantes? La definición y un propósito del método. La elaboración, aplicación y análisis de los resultados de una secuencia didáctica orientada a estimular la capacidad de resolver problemas con sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Y también la solución del sistema, que es el conjunto de valores de las tres incógnitas, que en este caso están ejemplificados como x1, x2 y x3 que serán las que verifican sus ecuaciones. Con esto, ¿qué van a saber hacer los alumnos? Bueno, con esto van a resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. También van a conocer los métodos de resolución que consisten en despejar una incógnita en alguna de las ecuaciones y llevar su valor a las otras. La discusión del sistema inicial coincide con la del sistema final. Y también van a saber realizar el paso a paso de un sistema a otro que se consigue mediante las transformaciones de Gauss ya conocidas, sumando o restando ecuaciones hasta eliminar la incógnita. También en esta primera etapa van a saber entender qué sistemas son equivalentes si tienen las mismas soluciones. También van a saber identificar cuáles son las posibles soluciones si es compatible determinado cuando el sistema tiene una única solución, si es compatible indeterminado si tiene infinitas soluciones y si es incompatible cuando no tiene solución. Y también van a saber trabajar en equipo para desarrollar y resolver problemas y sus posibles soluciones. Tenemos la segunda etapa, que es determinar la evidencia aceptable. Con esto vamos a evidenciar qué metas y qué objetivos han logrado. Los alumnos aquí van a mostrar su comprensión. También van a tener las tareas situadas en contextos reales, o sea, vamos a realizar tareas situadas en contextos reales con desempeños auténticos. Nuestro proyecto se va a basar en un presupuesto escolar. Como contexto tenemos que los estudiantes van a trabajar en un proyecto escolar que requiere la compra de tres productos utilizados para el aseo personal. El problema, deben formar equipos de trabajo de tres personas y crear un problema de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas utilizando tres productos de aseo personal. Luego deben exponer en clase su problema con su solución y su respectivo análisis. También van a presentar el presupuesto y socializar en el aula por medios informativos. Y por último, van a aplicar el desempeño auténtico de los estudiantes y desarrollarán habilidades matemáticas y de planificación presupuestaria, sino que también van a tener habilidades prácticas y críticas necesarias para la vida diaria. Aprenderán a manejar recursos de manera eficiente, a tomar decisiones informadas y a valorar la importancia de la gestión del presupuesto personal desde una edad temprana. Y a su vez lo van a vincular en el sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. ¿Cuáles son las evidencias que van a presentar? Los equipos de trabajo deben de presentar un informe donde esté desarrollado su problema y la resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Cada equipo debe trabajar en su solución y el desarrollo del ejercicio para resolver el problema. También deben preparar la exposición donde van a participar todos los integrantes de los grupos y van a explicar el desarrollo del ejercicio. Como autoevaluación y reflexión tenemos la ruleta de conocimiento.
que se evaluará a través de una rúbrica donde se detalla uno a uno los parámetros a calificar. Por reflexión tenemos la metacognición, que debe presentar un informe que debe contener una explicación detallada del paso a paso de cómo se realiza el ejercicio y especificar si el método que utilizaron fueron de resolución o de eliminación. Este trabajo se calificará en equipo y que todos los integrantes dominen el tema. Eh, y también se calificará que utilicen productos que se utilizan al día para el aseo personal y el desarrollo del ejercicio con un correcto cálculo. Tenemos nuestra tercera etapa, que es el plan de actividades de enseñanza. ¿Qué debe pasar para poder realizar esto? Bueno, ya con claridad en los resultados esperados y con la toma de decisiones acerca de las evidencias de comprensión, eh, es el momento de pensar en actividades de enseñanza. Los temas pueden ser vinculantes con la unidad y el número de integrantes del grupo. El modelo institucional son las 5E. Vamos a revisar la primera, que sería el enganche. Para iniciar la clase debe realizarse con una introducción dinámica donde se explique qué son los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas y se pregunte a los estudiantes si han escuchado hablar del tema o si tienen alguna idea de qué trata la clase. Y también se debe explicar la importancia y para qué nos pueden servir en el día al día estos sistemas. Como recurso se va a utilizar la pizarra, los marcadores y la calculadora científica. Eh, la segunda E sería explorar, que aquí vamos a facilitar ejemplos claros donde se resuelvan diferentes ejercicios utilizándose el método de resolución y el método de eliminación. Adicional, se va a proporcionar un link de un video explicativo para que puedan revisarlo en casa. Los recursos para este paso sería, para este modelo sería pizarra, marcadores, calculadora científica y el video explicativo. En explicar, vamos a explicar valga la redundancia, el paso a paso, el método de resolución y eliminación de forma detallada, dándole espacio a los alumnos de verificar si ellos tienen alguna pregunta, alguna duda, para que no tengan ningún vacío y puedan realizar de manera correcta el trabajo que se les va a mandar a realizar. Aquí vamos a utilizar la pizarra, los marcadores y la calculadora científica. Tenemos en elaborar. Aquí vamos a realizar con los estudiantes un taller con problemas de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con diferentes soluciones y métodos que se utilizarán para practicar en el aula y que no quede ninguna duda. Vamos a utilizar pizarra, marcadores, calculadora científica y hojas de trabajo. Vamos a pasar al paso de evaluar, donde se enviará a realizar el proyecto escolar de presupuesto, donde en grupos de 3 los estudiantes deben desarrollar un ejercicio completo de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y presentar sus resultados. Aquí vamos a utilizar como recursos las pizarras, los marcadores, calculadora científica, hojas de trabajo, con sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a pasar a la rúbrica de evaluación de desempeño auténtico. Aquí podemos ver que vamos a presentar nuestros criterios, que son los parámetros a calificar. Tenemos en los criterios la selección de productos y de aseo personal, la formulación del sistema de ecuaciones, la resolución del sistema de ecuaciones, la interpretación de las soluciones y la presentación y comunicación. Los vamos a calificar en 4 parámetros, que sería necesita mejorar, que tendrá una calificación de 1, aceptable, que tendrá una calificación de 2, bueno, que tendrá una calificación de 3 y excelente, que tendrá una calificación sobre 4. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre el tema que me tocó a mí, que es el método de eliminación gaussiana, trabajando en la planificación de clases para la comprensión. Como indicaba mi compañera, tenemos los metas abarcadores en los cuales tenemos los objetivos específicos según
el tema que nosotros tengamos que trabajar, podemos nosotros decir que también consta de las comprensiones, las preguntas esenciales, el saber hacer y saber ser. Dentro de las comprensiones podemos indicar que los estudiantes al término de la clase serán capaces de comprender que el método de eliminación gaussiana es una técnica sistemática para resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante la transformación de la matriz aumentada del sistema de una forma escalonada, triangular superior, y posteriormente resolver por sustitución hacia atrás. También los estudiantes al término de la clase serán capaces de comprender que este método se utiliza para encontrar soluciones únicas, identificar sistemas inconsistentes, o sea, sin solución, y reconocer sistemas con infinitas soluciones. Y por último, los estudiantes al término de la clase serán capaces de comprender que los problemas prácticos se pueden resolver utilizando el método de eliminación gaussiana. Dentro de las preguntas esenciales que manejan mediante este método, podemos decir que ¿qué es y para qué se utiliza el método de eliminación gaussiana? ¿Cuáles son los pasos principales en el método de eliminación gaussiana y por qué son tan importantes? ¿Cómo se puede aplicar el conocimiento del método de la resolución de problemas prácticos en diversas áreas? Y dentro de los contextos del saber, saber hacer y saber ser, comencemos con el saber. Primer punto, definición y propósito del método. Segundo punto, procedimiento paso a paso del método, o sea, la formación de la matriz aumentada, eliminación hacia adelante, sustitución hacia atrás. En el saber hacer, primer punto, resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando la eliminación gaussiana. Segundo punto, realizar operaciones elementales de fila correctamente. Y tercer punto, detectar y manejar casos especiales. O sea, sistemas sin solución, sistemas con infinitas soluciones. En el saber ser tenemos desarrollar una actitud crítica hacia los resultados obtenidos, evaluando su validez y su exactitud. Segundo punto, ser reflexivo sobre los procedimientos y buscar entender cada paso del proceso. Y por último tenemos trabajar en equipo para resolver problemas complejos, discutiendo y consensuando soluciones. En la etapa 2 tenemos, donde tenemos que determinar la evidencia aceptable, empezaremos diciendo la tarea situada en contextos de desempeños auténticos. Para este ejemplo, tomaremos el caso que los estudiantes están trabajando un proyecto escolar sobre adecuaciones que realizarán en el laboratorio de informática de la unidad educativa, para lo cual requieren la compra de materiales. El problema sería analizar el costo de los materiales con un sistema de ecuaciones, utilizando eliminación gaussiana para encontrar la mejor combinación de compras dentro del presupuesto asignado. Una vez ellos realizado el presupuesto, lo socializan en el curso por medios informativos. Como otras evidencias tenemos la guía del paso a paso que utilizaron los estudiantes para la resolución de una serie de problemas adicionales de diferentes niveles de dificultad utilizando el método de eliminación. Y tenemos por último el test diagnóstico que se tomó a los estudiantes previamente antes de realizar el presupuesto. En la autoevaluación y reflexión tenemos la ruleta del conocimiento, en la cual se evaluará a través de una rúbrica de autoevaluación cómo vamos a evaluar el desempeño auténtico de cada uno de los estudiantes. Y en la reflexión tenemos la metacognición, en la cual los estudiantes darán su punto de vista, su pensamiento crítico sobre lo que entienden o comprendieron de todo el proceso del proyecto escolar que han realizado. En la etapa 3 podemos detallar el plan de actividades de enseñanza mediante la planificación de las 5E, entre las cuales tenemos la primera, que es el enganche, en la cual comenzaremos la clase con una discusión sobre las situaciones del mundo real, donde se utilizarán sistemas de ecuaciones lineales y a la vez preguntar a los estudiantes si conocen los métodos para resolver estos sistemas y qué dificultades han encontrado. Utilizaremos pizarras y marcadores y la calculadora científica. El segundo punto tenemos el explorar, en el cual se tiene que facilitar una guía de pasos generales del método de eliminación gaussiana para permitir que los estudiantes intenten resolver el sistema por sí mismos. Primeramente, los pasos en la guía no deben ser demasiado detallados, dejando espacios para que ellos puedan explorar e investigar. En este paso utilizaremos las guías y hojas de trabajo con sistemas de ecuaciones lineales y el material de lectura sobre el método de eliminación gaussiana. El tercer paso, el explicar. Aquí explicaremos paso a paso el método de la eliminación gaussiana, utilizando ejemplos en la pizarra o una presentación interactiva, en la cual tendremos que mostrar cómo transformar la matriz aumentada y cómo aplicar operaciones elementales de fila para llevarla a una forma triangular. Se utilizarán
pizarras y marcadores y calculadora científica. El cuarto punto, en el elaborar, nosotros tenemos que proporcionar una serie de problemas adicionales para que los estudiantes puedan proponer un proyecto escolar. Proponer el proyecto escolar y a la vez identificar los diferentes niveles de dificultad para que los estudiantes puedan... Ya. El quinto punto es evaluar, en el cual tenemos que proponer un proyecto escolar donde los estudiantes deban resolver un problema utilizando el método de eliminación gaussiana. Este proyecto puede involucrar la presentación de un proceso y resultados. Y dentro de la metacognición podemos preguntarnos qué les gustó del tema y experiencia. ¿Qué utilizaremos? Pizarras y marcadores, calculadoras científicas y las guías y hojas de trabajo con sistema de ecuaciones lineales. Tenemos a continuación la rúbrica de calificación de la evaluación del desempeño auténtico, en la cual tenemos como primer punto la investigación de costos, en el cual se investiga, tenemos el puntaje de excelente 4 puntos, bueno 3 puntos, aceptable 2 puntos y necesita mejor 1 punto. Esta rúbrica está evaluada para 20 puntos, los cuales se podrán promediar. Tenemos la investigación de costos, en la cual, excelente, tenemos que investigar exhaustivamente los costos de todos los materiales necesarios. Segundo, tenemos la recolección y precisión de datos, en la cual se recolectan datos precisos y detallados sobre los materiales y costos. La aplicación de eliminación gaussiana. Tenemos como excelente que utiliza la eliminación gaussiana de manera efectiva y precisa para encontrar la mejor combinación de compras. El cuarto criterio que analizamos es el análisis y optimización del presupuesto, en la cual se analiza y optimiza el presupuesto asignado de manera creativa y efectiva. Y el último criterio que analizaremos con esta rúbrica es el de comunicación y presentación, en la cual lo que comunica los resultados de manera efectiva y clara, utilizando los medios informativos necesarios. Esto es la rúbrica de mi planificación de las 5E con las cuales yo les puedo detallar. A continuación, mi compañero continuará con su planificación. Muy buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a trabajar con la planificación de la etapa número 1, que es identificar los resultados deseados. Vamos a, vamos a observar, como decía Jaime, vamos a observar vamos a ver la destreza, que es resolver los sistemas de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas, dentro de la cual puede existir ninguna solución, no una única solución, infinitas soluciones, de manera analítica utilizando los métodos de sustitución o eliminación gaussiana. ¿Qué tiene que conocer para que pase esto? Vamos a ver las comprensiones. Los estudiantes al término de la clase serán capaces de comprender que los sistemas de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas consisten en un conjunto de ecuaciones lineales que varía de acuerdo al número de ecuaciones lineales que contenga el sistema. También, cuando este sistema tiene más variables que ecuaciones, se puede decir que el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, cada variable puede tomar diferente valor. Dentro de las preguntas esenciales tenemos, ¿qué es y para qué se utiliza el sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el método que se utiliza para eliminar cada variable? Dentro de saber, tenemos que la definición y el propósito del método es establecer un método para encontrar las soluciones que se presentan con frecuencia en el campo de estudio y saber hacer, identificar el tipo de sistema lineal, detectar el método que se debe utilizar para la resolución del problema y dominar el método que se debe aplicar en el sistema de ecuaciones de dos con tres incógnitas. En el saber ser flexible entre los procedimientos y buscar la estrategia para la solución de casos especiales. Trabajar en busca de resultados que brinden la confianza y resolución del problema del sistema de ecuaciones.
acompañar constantemente la complejidad y resolución de ejercicios propuestos. En la etapa 2 tenemos, los alumnos muestran su comprensión mediante tareas situadas en contextos reales y desempeños auténticos. En el contexto tenemos que los estudiantes están trabajando en un proyecto para financiar el costo de su viaje por fin de año. El problema es analizar el costo del viaje con un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas usando el método de suma y resta para obtener el resultado del costo del viaje de fin de año. En este contexto, el estudiante genera el análisis pertinente para garantizar la mejor opción de compra y aplicarla en la vida cotidiana. Otras evidencias. Tenemos, los estudiantes forman grupos para la aplicación y resolución de lo aprendido en el problema planteado. Se fija también una fecha para la presentación del proyecto mediante un informe que lo respalde. En la autoevaluación y reflexión, tenemos que los estudiantes realizarán una valoración para que cada estudiante tenga claro la presentación a cumplir en el proyecto. Y se evaluarán las preguntas de manera indistinta para valorar que el proyecto se realizó de manera individual y grupal. En la etapa 3 tenemos el plan de actividades de enseñanza. ¿Qué debe pasar para poder hacer eso? Ya con claridad en los resultados esperados y con la toma de decisiones acerca de las evidencias de comprensión en mente, es el momento de pensar en qué actividades debe enseñarse, los temas vinculantes con la unidad y el número de integrantes del grupo. Recordemos que el número de integrantes es muy importante en esta etapa. Tenemos, en el enganche, comenzar la clase con una lluvia de ideas en donde se relaciona el sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. En los recursos tenemos el proyector, pizarra, marcadores. En explorar, examinar una actividad de repaso en donde se repase el método de suma y resta tomando en cuenta el nivel de complejidad. En los recursos tenemos el internet, la computadora y un link de ejercicios que nos va a facilitar la complejidad que vamos a tener en este caso. En explicar, tenemos repasar los casos de sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas, tomando en cuenta que los ejercicios tengan respuestas para que los estudiantes generen una mayor confianza en su aprendizaje. En los recursos tenemos proyector, pizarra, marcadores. En explicar, construir un folleto de 20 ejercicios en Internet, resolverlos y verificar las respuestas, publicarlas e invitarles a concursar. Esto, en los recursos tenemos Internet, computadora y link de ejercicios. En elaborar, desarrollar una competencia en donde los estudiantes resuelvan los ejercicios evaluando su nivel de desempeño. Aquí vamos a utilizar de igual manera el proyecto de la pizarra y marcadores. Y para evaluar, proponer un proyecto donde los estudiantes deban resolver un problema de la vida real utilizando el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Este proyecto puede involucrar la representación de su proceso y resultados. Y la pregunta sería, ¿qué aprendieron de este tema tratado? Aquí utilizaremos la calculadora, el internet, la computadora y link de ejercicios. Aquí tenemos nuestra tabla, en donde tenemos excelente, bueno, satisfactorio y necesita mejor. Dentro de la cual también tenemos la formulación del problema matemático, la precisión de las ecuaciones, aplicación del método de suma y resta, interpretación y análisis de resultados y preparación del presupuesto. En excelente, el problema está claramente formulado y está completamente realista y aplicable al contexto de viaje. En las ecuaciones, en la precisión de ecuaciones, las ecuaciones son más precisas y reflejan correctamente los costos y variables del viaje. En la aplicación del método de suma y resta,
el método suma y resta se aplica de manera impecable y correcta, obteniendo resultados precisos. Y en la interpretación de análisis y resultados, la interpretación y análisis de resultados detallado muestra una comprensión profunda del problema y la solución. En la presentación del presupuesto, el presupuesto está claramente presentado, bien organizado y fácil de entender. Si cumple con estos parámetros, el estudiante tendrá una calificación de 20. Muy buenas noches, Máster Víctor Mayorga, compañeros maestrantes. Les saluda la ingeniera Carmen Garzón. Voy a explicar sobre la planificación de clases para la comprensión. El tema que se va a realizar en esta etapa es el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. En la etapa 1 vamos a identificar los resultados deseados, en este caso las metas y objetivos. Primero iniciamos con una pregunta que es, ¿qué quiero que puedan hacer? Va a haber metas, en este caso va a haber metas abarcadoras, y en este plan vamos a utilizar la unidad 1 del libro de segundo bachillerato unificado, y vamos a utilizar el objetivo general, que es valorar sobre las bases de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, la vinculación de los conocimientos matemáticos con las de otras disciplinas científicas y los saberes ancestrales, para así plantear soluciones a problemas de la realidad y contribuir al desarrollo en el entorno social, natural y cultural. Y a la vez vamos a utilizar el objetivo específico, que es resolver sistemas de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, con ninguna solución y solución única, infinitas soluciones, utilizando los métodos de sustitución o eliminación gaussiana. Tenemos que también aprender a realizar la siguiente pregunta, donde va a ir la comprensión y las preguntas esenciales, como es, ¿qué tienen que conocer para que les pase eso? En las comprensiones tenemos que el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas es una técnica sistemática para resolver situaciones en las cuales se involucren varias incógnitas que están relacionadas por condiciones específicas. Este sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas se caracteriza en general por no tener solución. Cuando no tienen solución a estos sistemas de ecuaciones lineales, se les conoce como sistemas inconsistentes. Este sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas de forma matricial se analiza su matriz ampliada a aquella en la que se representan los coeficientes y los términos independientes. Las preguntas esenciales que vamos a realizar: ¿qué es y para qué se utiliza el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas? ¿Cuáles son los pasos principales en el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas y por qué son importantes? ¿Cómo se puede aplicar el conocimiento en el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas en la vida cotidiana? Ahora vamos a aplicar lo que es saber, lo que es saber hacer y lo que es saber ser. En saber, la definición y propósito del método. Procedimiento del sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas a aplicar en cualquier método de solución. En este caso, el sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, y si el sistema tiene una solución, esta debe verificar la tercera ecuación. En el saber hacer vamos a utilizar lo que es resolver, realizar y expresar y operar. En resolver el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, utilizando cualquier método de resolución, sustitución puede ser también la igualación o puede ser la de reducción. En realizar la primera parte de la operación de la resolución del sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, y por último, expresar y operar cada caso especial, sistema sin solución o sistema con infinitas soluciones. En el saber ser,
Mantener una actitud perseverante frente a problemas complejos que pueden requerir varios intentos para resolver el sistema de ecuación. Utilizar la lógica para la aplicación de procedimientos y entender los pasos del proceso. Trabajar en equipo para resolver ejercicios con problemas complejos de una forma comprensible para llegar a un resultado. En la etapa 2 tenemos lo que es determinar la evidencia aceptable. En este caso vamos también a ver evidencias de lo que se ha logrado, las metas y los objetivos. En este caso, los alumnos muestran su comprensión mediante tareas situadas en contextos reales, en este caso en desempeños auténticos. Vamos a realizar un presupuesto de un proyecto escolar. En el contexto tenemos que los estudiantes están trabajando en un proyecto escolar donde buscarán 3 alimentos saludables, por ejemplo, proteínas, vegetales y frutas. El problema: los estudiantes pueden formular y resolver un sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas para determinar las cantidades exactas que deben consumir para tener una vida saludable. Los grupos presentan sus soluciones y explican su proceso de resolución por medio de pizarra, papelote o video explicativo. Los estudiantes logran con el desempeño auténtico tener una experiencia que lo aplican ejemplos reales de la vida cotidiana. En este caso, con alimentos saludables, desarrollan habilidades prácticas como la investigación, el análisis crítico y la comunicación efectiva, todas ellas fundamentales para su desarrollo integral y ejecutar la resolución del sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Tenemos en lo que es otras evidencias. Los equipos de trabajo deberán trabajar en su problema, plantear y resolver el sistema de ecuaciones lineales. Al final de la sesión, cada equipo deberá presentar su solución y el proceso empleado en la resolución del problema. Cada grupo deberá presentar su solución y el proceso empleado en la resolución del problema de forma detallada. Los estudiantes deberán discutir las soluciones encontradas y hacer preguntas para entender mejor los procesos empleados por los otros grupos. En la autoevaluación y reflexión tenemos lo que es aprendiendo a vivir sano. En este proyecto escolar se enfocará en el desempeño que se realizará a los estudiantes mediante su conocimiento de la resolución del problema planteado. Se evaluará a través de una rúbrica de autoevaluación cómo vamos a evaluar el desempeño auténtico. Se evaluará la participación y colaboración en el trabajo grupal. Entregarán un informe escrito detallado del proceso seguido para resolver el problema. Realizará una presentación en clase de la solución del problema propuesto. Realizarán la resolución correcta del problema propuesto y tendrán también una metacognición que los estudiantes desarrollarán su pensamiento crítico para la resolución de los problemas planteados. En lo que es la etapa 3, vamos a realizar el plan de actividades de enseñanza. ¿Qué les debe pasar para poder hacer eso? Tenemos un modelo instruccional de las 5E, donde vamos a utilizar lo que es el enganche. Vamos a tener también lo que es el explorar, el explicar, elaborar y evaluar. En este caso, en el enganche, empezar la clase con una lluvia de ideas sobre situaciones reales que se puedan reflejar en las profesiones como ingeniería, economía, contabilidad, donde ellos puedan utilizar sistemas de ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Preguntar a los estudiantes si conocen métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones y si a ellos se les dificulta resolverlo. En este caso, se les indicó a los estudiantes que deben aplicarlo con 3 alimentos para que tengan una vida saludable. Los recursos que vamos a utilizar es la pizarra con los marcadores, la calculadora científica y también un video explicativo. En la parte que es explorar, los estudiantes van a conocer los métodos de resolución del sistema de ecuaciones, en este caso sustitución, igualación y reducción.
Entregar una guía de cómo se resuelve el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Indicar a los estudiantes que intenten resolver el sistema por sí mismo. Primero, los pasos en la guía no deben ser demasiado detallados para poder ver su destreza de comprensión, que se va a utilizar con los recursos para los estudiantes, guías y hojas de trabajo con sistemas de ecuaciones lineales, materiales de lectura sobre el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. En explicar, vamos a explicar los pasos del sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, utilizando ejemplos en la pizarra o en una presentación interactiva, donde ellos puedan utilizar el método que lo mejor lo manejen. Vuelvo a repetir, pues el método sustitución, igualación y reducción. ¿Qué podemos utilizar como recurso? Pues la pizarra y marcadores. También podemos utilizar una calculadora científica o la calculadora GeoGebra. En lo que es elaborar, se va a enviar a realizar un proyecto escolar los estudiantes en grupo, donde buscarán 3 alimentos saludables, por ejemplo, proteínas, vegetales y frutas, donde desarrollan un ejercicio completo de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y presentan sus resultados. A la vez, ellos pueden utilizar sus recursos como pizarra y marcador, calculadora científica, guías y hojas de trabajo con sistemas de ecuaciones lineales. En evaluar, proponer un proyecto donde los estudiantes deben resolver un problema de la vida real utilizando el sistema de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Este proyecto puede involucrar la presentación de su proceso y resultados, y a su vez se va a realizar una metacognición que les gustó del tema y experiencia. Los recursos que también pueden utilizar es la pizarra y marcadores, calculadoras científicas, guías y hojas de trabajo con sistema de ecuaciones lineales. Después de esto vamos a tener una rúbrica donde vamos a evaluar los criterios y también los parámetros de puntuación. Como mayor puntaje sería excelente con una calificación de 10. ¿Qué se le va a evaluar? Selección de los alimentos saludables, donde van a seleccionar excelentes alimentos saludables con una justificación detallada y argumentación sólida de sus beneficios nutricionales, donde van a tener un puntaje de 2 puntos. Formulación de ecuaciones, donde ellos van a formular correctamente y sin errores las ecuaciones lineales, van a tener 2 puntos adicionales. Relación entre alimentos y ecuaciones, donde ellos van a establecer una relación profunda y detallada entre los alimentos seleccionados y las ecuaciones formuladas, demostrando comprensión y aplicación práctica, donde se le va a añadir 2 puntos más. Resolución de sistemas de ecuaciones. Resuelven correctamente todos los sistemas de ecuaciones presentadas, también obtendrá su puntaje de 2 puntos más. Y la aplicación a contexto escolar, donde ellos relacionan de manera excelente la aplicación de ecuaciones con el contexto escolar del proyecto, mostrando una integración profunda y reflexiva, obtendrán 2 puntos, obteniendo la nota máxima como 10, que sería excelente. A continuación, doy paso al compañero Marcelo. Aquí tenemos el cuadro comparativo entre la planificación microcurricular y la planificación para la comprensión. Los elementos de comparación, tenemos la planificación microcurricular y la planificación por comprensión, dentro de los cuales tenemos los objetivos principales. Dentro de la planificación microcurricular tenemos desarrollar y estructurar los contenidos específicos de un concurso o asignatura, mientras que la planificación por comprensión tenemos que es facilitar la comprensión profunda y duradera de conceptos y habilidades. La metodología por la planificación microcurricular está basada en la secuenciación de contenidos y habilidades de manera lineal y organizada, mientras que por comprensión está enfocada en el diseño de actividades
que promuevan la indagación y el pensamiento crítico. Esto es muy importante. Los componentes claves. Contenidos específicos de aprendizaje y actividades de evaluación. Y por la comprensión, preguntas esenciales metas de comprensión, actividades de indagación reflexivas y evaluación. Recordemos que la planificación microcurricular es la que utilizamos comúnmente, pero la planificación para la comprensión es sumamente efectiva. Dentro del enfoque pedagógico tenemos que es tradicional la planificación microcurricular centrada en la transmisión de conocimientos, mientras que la otra es constructivista centrado en el aprendizaje activo y la comprensión profunda. Dentro de la evaluación tenemos las evaluaciones sumativas, pruebas y exámenes para medir el conocimiento adquirido, y las otras evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo proyectos, portafolios y autoevaluaciones. Dentro de la flexibilidad y adaptación tenemos que en la microcurricular es menos flexible, sigue una estructura predefinida y rígida, mientras que por comprensión es más flexible, permite ajustes según las necesidades y el progreso de los estudiantes. La aplicabilidad en diferentes contextos educativos. La microplanificación tiene mayor aplicabilidad en los contextos educativos formales y tradicionales, mientras que por comprensión tenemos que alta aplicabilidad en contextos educativos innovadores y diversos, como aulas inclusivas y programas interdisciplinarios. También tenemos las reflexiones, similitudes y diferencias de las planificaciones. La planificación microcurricular y la planificación por la comprensión son dos formas en las que la prioridad es del estudiante. Sin embargo, la última es poco conocida y por ende poco aplicada por el docente, ya que representa un modelo educativo que pretende que los estudiantes comprendan lo que aprenden, para así desvincularse del memorismo o educación tradicional como se la conoce. En este punto, cuando más significativa es la experiencia, mayor es el grado de aprendizaje que adquiere el estudiante. Y en cierto criterio, cada aprendizaje se relaciona con actividades de la vida cotidiana, dentro y fuera del aula. En este contexto, la planificación por comprensión representa que el estudiante debe ser preparado para el futuro, en la toma de decisiones y en el impacto en que el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva, en donde se produzca una interacción entre el docente y el estudiante con el famoso aprender haciendo. Con este criterio se busca el desarrollo de la criticidad y reflexión dentro del aula, así también el análisis de lo que aprenden, la reflexión de lo que aprenden y para qué lo aprenden. Y bajo estas características, los estudiantes deberán proponer un tema, argumentar y por consiguiente que el docente genere un impacto significativo en esta cátedra impartida. Le doy paso a mi compañera Carmen. Conclusiones. En este caso, en lo que es las conclusiones, vamos a tener mejoramiento en este mejoramiento del académico, la planificación detallada y centrada en la comprensión de términos matemáticos permite a los estudiantes abordar los problemas de manera más eficaz. Los estudiantes que entienden profundamente los conceptos básicos muestran un rendimiento académico significativo, mejor, ya que pueden aplicar el conocimiento a una variedad de situaciones y problemas. Relevancia y aplicabilidad. La planificación que integra aplicaciones prácticas y contextos del mundo real en la enseñanza de matemáticas de bachillerato
logran que la enseñanza se convierta en un tema relevante y motivador para nuestros estudiantes. Esto no solo aumenta su interés en la materia, sino que también les ayuda a ver las ventajas que les aportan las matemáticas en su futuro académico o profesional. Habilidades del siglo XXI. Una planificación enfocada en la comprensión y resolución de problemas fomenta a los estudiantes para que desarrollen sus habilidades cruciales del siglo XXI, destacando el pensamiento crítico, creatividad y la colaboración. Los estudiantes, además de aprender matemáticas, también desarrollan competencias que son muy útiles para su éxito en su mundo cada vez más complejo y tecnológico. Y como recomendaciones, tenemos aplicar estrategias de aprendizajes activos. Se recomienda integrar técnicas de aprendizajes activos, entre los que destacan el aprendizaje basado en proyectos, grupos de estudiantes. Activamente, para innovar la enseñanza de matemáticas es esencial integrar herramientas tecnológicas que faciliten la visualización y manipulación de conceptos abstractos, software educativos, aplicaciones interactivas, simulaciones digitales. Ayuda a los estudiantes a entender mejor los términos matemáticos complejos y hacer el aprendizaje más atractivos y accesibles. Capacitación continua para docentes es fundamental proporcionar a los docentes de matemática formación educativa. La capacitación regular y el desarrollo profesional aseguran que los profesores estén al día con las mejores prácticas educativas y puedan implementar estrategias innovadoras. Eso sería todo. Muchas gracias.